En la versión anterior de nuestra termocuna teníamos un control de temperatura mediante comparaciones usando OPANS, el cual garantizaba la temperatura en un área aislado de variaciones externas, o sea, de temperatura ambiente. Lo que hacía era encender y apagar la fuente de calor manteniendo una temperatura media aproximada a la que requeríamos. Ahora presentamos la versión mejorada, Termocuna 2.0, que a diferencia de nuestra versión anterior, esta está controlada por un PID, proporcionador, integrador y derivador, el cual se encarga de aumentar y disminuir la intensidad de la fuente de calor para así mantener la temperatura deseada. Comparándolo con el proyecto anterior, el nuevo sistema sí puede contrarrestar las variaciones externas, por lo cual se puede implementar un circuito de renovación de aire, el cual responde activando la ventilación cuando el área controlada tenga niveles de peligros de CO2. Aquí tenemos la etapa diferenciadora, integradora y seguidora, donde el primer potenciómetro es el de voltaje de referencia. Luego tenemos los potenciómetros para calibrar los tiempos de integración y de derivación. Y después tenemos el potenciómetro de la etapa proporcional. El PID se encarga de medir los errores que existen entre el valor de voltaje de referencia y el de la señal de retroalimentación que está dada por la señal del LM35 amplificada. Luego el PID sigue a la etapa de disparadores de pulsos, que consta de un 555 en configuración estable para fijar la frecuencia de operación, los cuales serán la misma que el de una red eléctrica de una casa, o sea de 60 Hz. Y el segundo 55 que se encarga de generar el ancho de pulsos proporcional al voltaje de control dado por el PID. A través de comparaciones con la carga del capacitor, los pulsos creados por este circuito pasan a la etapa de potencia a través de un autotriac, el cual cumple la función de aislar los circuitos de potencia con los circuitos de control. Y por último tenemos un BT137, el cual se encarga en controlar los voltajes de nuestra carga, que en este caso sería en sí de nuestro foco. Aquí tenemos nuestro LM35 y nuestro multímetro que está sensando la temperatura en la que está nuestro LM35, en este caso temperatura ambiente. Al acercar nuestro LM35 a nuestra fuente de calor, podemos observar claramente cómo la intensidad del foco disminuye, nuestra fuente de voltaje disminuye y nuestra temperatura en el LM35 aumenta. Y al alejarlo, podemos ver cómo la temperatura vuelve a disminuir, nuestro foco aumenta su intensidad y nuestra fuente de voltaje, por ende, también aumenta. Al tener lejos el LM35, el PID simula que la temperatura está baja, por lo que mantiene la fuente de calor en alto. Al acercar, el PID intenta mantener la temperatura estable, por lo que baja el voltaje disminuyendo la fuente de calor. Podemos observar que si lo alejo, se vuelve a aumentar la fuente de calor y vuelve a aumentar el voltaje. La implementación del sistema de termocuna en su versión 2.0 consta de su unidad de aislamiento y su panel de control, donde tenemos un monitor de CO2 a través de un display, el selector de temperatura y indicadores visuales de la ventilación, si está encendida o apagada. También tenemos el toma corriente para conectar nuestra carga, en este caso nuestro foco, que será para efecto de generador de calor. El sistema también consta de ventilación,
tanto de entrada como salida, para poder limpiar el área cuando exista saturación de CO2. Internamente, el área aislada contiene el sensor de CO2, la fuente de calor, el sensor de temperatura, en este caso el LM35, los paneles de ventilación y una ventana de observación para poder ver lo que sucede internamente. Al activar el circuito, se puede observar cómo se inician los sistemas, tanto el de calidad de aire como el de temperatura. En este momento tenemos internamente una temperatura de 33 grados y un voltaje que le está llegando a la carga, en este caso el foco, de alrededor de los 48 voltios. Internamente se puede observar cómo el foco está tintineando para mantener la temperatura interna constante. Ahora, los rangos de temperatura pueden seleccionarse con esta perilla. Según esto podemos variar el voltaje que le llegue a la carga. La temperatura inicial de la cuna es de 34 grados, por lo que el voltaje que le está llegando a la carga es alto, alrededor de los 100 voltios. ¿Con qué objetivo? Con el de empezar a subir la temperatura en la cuna. Como se observa, que empieza a variar de 34 a 35. Mientras va subiendo esta temperatura, el voltaje en la carga, en cambio, va disminuyendo, para así garantizar una temperatura constante, lo que se ve reflejado en el encendido y apagado del foco. Ahora, nosotros podemos seleccionar diferentes rangos de temperatura. Por ejemplo, decir que 35 grados sea demasiado frío y mantenga por completo encendida la carga. ¿Cómo se observa? O decir que ya es muy alto y hacer que la carga esté por debajo del voltaje. ¿Cómo se puede observar? Al iniciar el sistema de calidad de aire, vamos a iniciar también un cronómetro, puesto que el sistema necesita de 5 minutos de precalentamiento del sensor para poder hacer tomas de datos. Luego de los primeros 5 minutos bastará 2 minutos y medio para poder realizar toma de muestra, lo que corresponderá a una medición, si el ambiente está saturado de CO2 o está limpio. En este momento podemos ver que se ha simulado que la cámara está completamente llena de gas carbónico. Está llena de humo, en este caso en base a combustión, para efectos prácticos. La cantidad de humo que hay solo sale en pequeñas cantidades a través de las ventilas que tiene la caja. Pero esta cantidad es muy pequeña en comparación a la cantidad de CO que se puede mantener dentro de la cuna. Por esta razón, la importancia del sistema de ventilación. Como se observa, se activaron los ventiladores limpiando la cámara. Esto sucedió alrededor de los 5 minutos. También se activa el LED de encendido de los
Ventiladores. Los ventiladores mantienen encendido durante 10 segundos. Luego de esto se activa el sistema de calidad de aire informando que el aire tiene una concentración de CO2 por debajo de las 200 partes por millón e indica que la ventilación está apagada. Ahora, al cabo de 2 minutos 30, volverá a hacer una toma de muestra. Como el aire estará limpio, en este caso no activará la ventilación. Como se observa, ahora la cámara está completamente libre de humo, lo que indica que está limpia. Al cabo de 7 minutos 30, o sea 2 minutos 30 luego de la anterior limpieza, el sistema toma medidas nuevamente. Como en este caso el aire está limpio, no hay activación de la ventilación, manteniendo el mismo nivel de calidad de aire, inferior a 200 partes por millón de CO2.